Hay cosas que nosotros podemos ignorar sin que esto afecte significativamente el curso de nuestras vidas. Por ejemplo, la mayoría de personas no saben en detalle cómo es posible que ellos, desde la comodidad de su hogar, puedan ver el Mundial de Fútbol que este año 2014 tiene lugar en Brasil. La mayoría de personas no saben en detalle cómo eso es posible, pero esto que ellos ignoran no afecta significativamente el curso de sus vidas. Pero hermanos y amigos, hay algo que no podemos darnos el lujo de ignorar, hay algo que no podemos darnos el lujo de malinterpretar o suponer que nosotros conocemos o que otros conocen. No podemos darnos ese lujo de suponer que conocemos esto sin antes escuchar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y todo esto es debido a sus grandes implicaciones para el aquí y el ahora y para toda la eternidad. ¿Por qué eres bautista o por qué eres presbiteriano? Tiene su importancia. Si siguen vigentes todos los dones del Espíritu o no, tiene su importancia. Si el milenio en Apocalipsis 20 es literalmente 1000 años o no, tiene su importancia. Pero según la palabra de Dios, hay algo que es aún más importante que estos temas. Según la palabra de Dios, hay algo que es de primera importancia. A1, y esto es el Evangelio. El destino eterno de las personas, el cielo o el infierno, depende no únicamente de un entendimiento intelectual de qué es el Evangelio, pero no es menos que esto. Es por eso que en esta noche, con la ayuda de Dios, daremos respuesta a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y si queremos ser aún más explícitos, vamos a responder: ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio son buenas noticias, alguien podría afirmar. Y aunque esto es cierto, es necesario definir cuáles son estas buenas noticias. Y para dar respuesta a esta pregunta, consideremos en la palabra de Dios a 1 Corintios 15, 1 al 8, aunque nos vamos a concentrar mayormente en los versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, y este primeramente no es en orden cronológico, sino en orden de importancia, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a otros, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Las primeras palabras de Pablo que él escribió, inspirado por Dios, en los versículos 1 y 2, nos dan a entender que él no estaba predicando el Evangelio por primera vez a los cristianos en Corinto, sino que él estaba recordándoles el Evangelio, debido a que algunos estaban negando algo que es esencial al Evangelio de Jesucristo, y esto es la resurrección corporal de entre los muertos, como vemos en el versículo 2. Así que comencemos por las noticias, esas malas noticias
que presupone el Evangelio. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por las malas noticias que preceden, es decir, que vienen antes de las buenas noticias. Vamos a comenzar considerando el fondo oscuro sobre el cual se pone el diamante del Evangelio de Jesucristo. Esas malas noticias nosotros las encontramos en el versículo 3, donde se dice pecados, pecados. ¿Qué es el pecado? Hoy en día muchos creen que el pecado son errores que se cometen de vez en cuando por personas moralmente neutras. Él no es ni bueno ni malo y de vez en cuando comete sus errores. Pero la palabra de Dios no define el pecado así. Según la palabra de Dios, el pecado es la condición de rebeldía hacia Dios y su ley. Dice en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino. Y en Efesios 2:13 nos dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que según la palabra de Dios, el pecado es la condición de rebeldía hacia Dios y su ley. Una condición que está arraigada en el corazón de toda persona y que se manifiesta, se muestra al hacer lo que Dios prohíbe y al no hacer lo que Dios manda. Eso es el pecado. El pecado es el mayor problema del hombre. Nos hemos rebelado contra aquel que nos creó. Hemos dicho sí cuando aquel que tiene derecho sobre nosotros dice no. Hemos dicho no cuando aquel que tiene derecho sobre nosotros dice sí. Y ese mismo que nos creó, ese mismo contra quien nosotros nos hemos rebelado, es el juez 3 veces santo de todo el universo, que en su justicia no puede quedarse de brazos cruzados ante el pecado. Él está airado contra el pecador, y esto es una ira justa. Él castiga al pecador y lo condenará eternamente en el infierno. Oh, tú que me escuchas, sabe que esa es tu condición, muerto en pecado, y hacia allí es que tú te diriges, hacia el infierno. O esa era tu condición y hacia allí tú te dirigías si tú eres cristiano. Yo no quiero que pensemos que estamos hablando de otras personas aquí. Estamos hablando de ti y estamos hablando de mí. La ley de Dios requiere una obediencia sincera a los mandamientos de Dios, una obediencia continua y una obediencia a cada mandamiento. Sin embargo, a pesar de que eso es lo que requiere la ley de Dios, escucha cómo se describe a toda persona en Romanos 3, 10 al 12. Escucha cómo se describe a toda persona. Dentro de ese grupo que se describe, ahí estamos tú y yo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción que la palabra de Dios da de absolutamente toda persona, todo hombre, varón y hembra.
Así que hemos visto lo que la ley de Dios requiere. Hemos visto cómo son las personas. Y escucha, yo quiero que tú escuches ahora cuán terrible es la justa ira de Dios contra cada pecador. Escucha las palabras, las terribles descripciones que se dan acerca de la ira de Dios. Amós 9, 1 al 4 dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Otro versículo que nos habla de cuán terrible es la ira de Dios es Apocalipsis 6, 14 al 17, que dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios entonces, en su justicia, debe hacer que el pecador pague con su propia vida. Dios en su justicia debe hacer que el pecador pague con su propia sangre. Dios debe mandar al pecador a la condenación eterna en el infierno. Eso es lo justo. En su gracia, en su bondad, proveer una salida para el pecador sin pasar por alto su justicia. Y esto último es el Evangelio de Jesucristo. Esto último son las buenas noticias. Es el diamante que ahora vamos a considerar. Continuamos en la primera parte del versículo 3 de 1 Corintios 15. Ahora concentrando nuestra atención en donde dice Cristo. Como aprendimos esta mañana, Cristo es el término griego que corresponde al hebreo Mesías. Y esto significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a aquel que gobernaba sobre el pueblo, es decir, al rey. Se ungía a aquel que hablaba de parte de Dios al pueblo, es decir, al profeta, y se ungía a aquel que representaba al pueblo delante de Dios, es decir, al sacerdote. Y Dios había prometido a través de muchas profecías en el Antiguo Testamento que vendría uno que salvaría a su pueblo de su mayor problema. Y paréntesis, su mayor problema no era estar sometidos al imperio romano. Dios enviaría a uno que salvaría a su pueblo de su mayor problema, y Dios cumplió esa promesa. Este rey, este profeta, este sacerdote, este Salvador prometido, este Cristo no es nadie más que Jesús. Ahora, lo
Lo que se dice que Jesucristo hizo nos deja pasmados si nosotros meditamos en esas palabras. Lo que se dice que Jesucristo hizo nos deja con la boca abierta de admiración. Dice el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Y esta muerte de la cual se nos habla aquí no es una muerte por vejez. Esta muerte de la cual se nos habla aquí no es una muerte por alguna enfermedad, ni es una muerte por algún accidente, sino que esta muerte de la cual se nos habla aquí es una muerte penal. Jesucristo es castigado. Jesucristo paga la deuda que se tiene con Dios por causa del pecado. Pero nótese el pronombre posesivo que se utiliza aquí. No dice que Jesús murió por sus pecados, porque Él no fue pecador. Él nunca pecó. Ni aun sus propios enemigos pudieron hallar una falta en contra de Él. Y Él es descrito por sus discípulos como el justo, el único justo. Así que por esa razón es que vemos que aquí se nos dice que aunque Cristo murió, no dice que Él murió por sus pecados. Él nunca pecó, Él fue justo, sino que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por pecados como desobediencia. Jesucristo murió por pecados como borrachera, homicidio, inmoralidad, homosexualidad, mentira, robo, idolatría, maledicencia, estafa, ira, envidia, etc. Por todos esos pecados Cristo murió, aunque Él mismo nunca cometió tales pecados. Jesucristo se ofreció a sí mismo voluntariamente como nuestro sustituto de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Y es por esto que yo decía al principio que esto nos deja con la boca abierta. Él no está muriendo allí en la cruz por sus propios pecados. Él fue justo y aún así Él está muriendo por nuestros pecados. Porque Él se ofrece voluntariamente, de acuerdo a la voluntad del Padre, como nuestro sustituto. Él vivió la vida perfectamente obediente a la ley de Dios, que nosotros debimos haber vivido, pero que no vivimos. Y sufrió la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Aunque los pecados fueron nuestros, la muerte fue suya. Aunque la justicia fue suya, las bendiciones a causa de esta son nuestras. Jesucristo murió para que pecadores vivan. Él fue castigado para que pecadores sean bendecidos. Él fue condenado para que pecadores sean salvados. Él sufrió la ira divina para que pecadores disfruten de todo el amor de Dios. Él fue hecho maldición para que pecadores experimentaran toda la bendición espiritual. Greg Gilbert lo dice de la siguiente manera: yo soy el que debía haber muerto, no Jesús. Yo debía haber sido castigado, no Jesús. Y aún así tomó mi lugar, murió por mí. Eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas. Mis iniquidades, pero su castigo. Era mi pecado, pero fueron sus penas. Y su muerte compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad. Su tristeza, mi gozo. Su muerte, mi vida. Termina la cita. Y el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo en 2 de Corintios 5:21:
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que para el pecador hay salvación actual del dominio del pecado. Es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que hay salvación progresiva de la fuerza del dominio, de la fuerza del pecado remanente. Es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que hay salvación de la presencia del pecado. Es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que hay perdón de absolutamente todos los pecados. Es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que hay salvación de la condenación eterna en el infierno. Es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que hay justificación para el pecador. En Jesucristo Dios nos ve a nosotros pecadores como justos. Es debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que hay reconciliación con Dios y hay vida eterna. Todas estas bendiciones, debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, debido a que Jesucristo se presentó, se ofreció a sí mismo como sustituto por nuestros pecados. El versículo dice que todo esto fue conforme a las Escrituras. Y ahora veamos brevemente algunos pasajes de las Escrituras en los cuales Dios profetizó que Cristo moriría por nuestros pecados. Salmos 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículos 17 y 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otros versículos de las Escrituras en los cuales se presenta cómo Cristo moriría por nuestros pecados es Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjense aquí también nuevamente en los posesivos que se utilizan. No dice sus dolores ni sus enfermedades, sino nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él los sufrió, Él los llevó. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó no en nosotros, sino en él el pecado de todos nosotros. Y me encanta la imagen que da este versículo aquí, porque dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es como si nosotros estuviéramos enfrente de la cruz y viéramos todos los sufrimientos de Jesús y dijéramos: wow, ciertamente
Él está siendo herido por Dios. Wow, ciertamente Él está siendo azotado por Dios. ¿Qué será? ¿Qué será lo que habrá Él hecho? ¿Cuál fue su gran pecado? Pero entonces el escritor aquí entonces lo que dice es, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, mientras nosotros estamos ahí de pie ante la cruz y estamos preguntándonos, ¿cuál fue el pecado de Jesucristo? El autor nos dice, Él está siendo herido, Él está siendo azotado, no por sus pecados, sino por tus pecados. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Zacarías 13:7, recuerden que estamos viendo algunas de las escrituras o algunos versículos en las escrituras que confirman o que nos muestran que profetizaron que Jesucristo moriría por nuestros pecados. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En el versículo 4, si volvemos a 1 Corintios 15, se continúa diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y antes de continuar, quiero decir algo más acerca de la persona de Jesucristo. Y es que Jesucristo, este Mesías que fue prometido por Dios, este Mesías que fue profetizado, que vendría a morir por nuestros pecados, es 100% hombre y 100% Dios en una persona sin mezcla alguna. Él es 100% hombre porque el texto que estamos considerando en esta noche dice que Él murió por nuestros pecados y fue sepultado. Pero Él es 100% Dios porque también el texto dice que Él resucitó al tercer día. El Evangelio no termina con un Cristo muerto. Y ese es un gran error. Ese es un gran error en el cual muchos han caído inconscientemente. Porque ellos predican un evangelio que deja a Jesucristo en la cruz o en la tumba. Sí, es cierto que después de varias horas de gran sufrimiento, tanto interno como externo, Jesucristo de veras murió en la cruz del Calvario. Los soldados que estaban alrededor, expertos, confirmaron que Jesús había muerto de veras. Uno traspasó su costado, confirmando así que Jesucristo había muerto de veras. Así que, si bien es cierto que Jesucristo de veras murió en la cruz del Calvario, no es menos cierto que después de 3 días, Jesucristo, como había prometido, volvió a tomar su vida. Después de 3 días, su cuerpo se levantó de la tumba y después de 3 días, Él salió de la tumba. Jesucristo resucitó corporalmente de entre los muertos. Jesucristo no se quedó en la cruz, Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. La resurrección de Jesucristo separa al cristianismo de toda otra religión en el mundo. La resurrección de Jesucristo separa al cristianismo de toda otra religión en el mundo. Para explicarlo de una manera breve,
Busca en la tumba de los líderes o maestros de otras religiones y encontrarás sus restos. Busca en la tumba de Jesucristo y la encontrarás vacía. Han surgido muchas teorías en contra de la resurrección de Jesucristo, que por causa del tiempo no puedo dar respuesta a todas aquí. Pero sin duda algo es claro: la tumba de Jesucristo está vacía. En los versículos 5 al 8 de 1 de Corintios 15, Pablo agrega lo siguiente, versículos 5 al 8, y que Cristo apareció, es decir, su cuerpo resucitado fue visto. Cristo apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque esto nos dice que la resurrección de Jesucristo no pudo ser una historia inventada. Timothy Keller dice: para que una versión notablemente alterada y fantasiosa de un evento se arraigue en el imaginario público, es necesario que los testigos presenciales y sus hijos y nietos hayan muerto hace mucho tiempo. Ellos deben permanecer por fuera de la situación y no pueden contradecir ni desacreditar los adornos o falsedades de la historia. Y los evangelios fueron escritos muy temprano como para que esto ocurriera. Termina la cita. Pablo presenta esta serie de testigos como una evidencia de que la resurrección de Jesucristo no era una historia inventada. Si alguien quería comprobar que Jesucristo había resucitado, tal como Pablo decía, solo tenía que acercarse a los testigos presenciales que aún vivían y confirmar que lo que Pablo decía era cierto y confirmar que ciertamente Jesucristo había resucitado corporalmente de entre los muertos y confirmar que la tumba estaba vacía. ¿Qué se declaró en la resurrección de Jesucristo? En la resurrección de Jesucristo, en primer lugar, se declaró que Jesucristo es todo lo que Él ha profesado ser. En la resurrección de Jesucristo se declaró que Jesucristo es todo lo que Él ha profesado ser. En Romanos 1:4 se dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, es como si Dios estuviera diciendo: sí, Él es el Hijo de Dios como Él afirmó. Sí, Él es la verdad como Él lo afirmó. Sí, Él es la luz y la vida como Él lo afirmó. Sí, Él es el único camino para venir a mí como Él declaró. Sí, Él es, solamente en Él hay salvación. Sí, en Él hay vida eterna. Sí, Él es el Mesías prometido. Es como si Dios estuviera diciendo eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Así que la resurrección, o en la resurrección, se declaró que Jesucristo es todo lo que Él había profesado ser. Pero también en la resurrección Dios declaró que aceptó la obra de Cristo a nuestro favor. En Hechos 5, 30 y 31 se dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Y en Romanos 4:25 se dice, el cual, refiriéndose a Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jonathan Edwards lo dice de la siguiente manera: si Cristo no hubiese resucitado, eso sería evidencia de que Dios aún no estaba satisfecho por nuestros pecados. Ahora, la resurrección es Dios declarando su satisfacción. Él de ese modo declaró que era suficiente. Así que cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, es como si una voz dijera: hay salvación del pecado, hay perdón, hay salvación del infierno, hay justificación, hay reconciliación, hay resurrección de entre los muertos, hay vida eterna en Jesucristo. Y este versículo, 1 Corintios 15, 4, también dice conforme a las Escrituras. Es decir, Él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Veamos brevemente ahora algunos pasajes en las Escrituras que nos hablan, que nos muestran cómo Dios profetizó que Cristo resucitaría de entre los muertos. Salmos 16, 10 y 11. Salmos 16, 10 y 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una profecía de que Cristo resucitaría de entre los muertos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en Isaías 53, 10 dice lo siguiente: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Otro versículo más que nos muestra cómo Dios profetizó que Cristo se levantaría de entre los muertos es Oseas 6:2, que dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y Jonás 1:17, si lo comparamos con las palabras de Jesús en Mateo 14:40, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que estos son algunos de los versículos en los cuales en el Antiguo Testamento se profetizaba que el Cristo no solamente moriría por nuestros pecados, sino que también sería levantado después de 3 días. Tal vez en este punto alguien se pregunte cómo esas buenas noticias son buenas noticias para mí, o cuál es la respuesta adecuada al Evangelio. O, como preguntaron aquellos judíos después de escuchar el sermón de Pedro, ¿qué haremos? Y la respuesta a esa pregunta es nada. Solo ten fe en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Si tú pudieras ser salvado por tus propias obras, Jesucristo no hubiera venido. Acertadamente lo expresó el autor del himno Roca de la Eternidad: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Jesucristo vino con su vida, muerte y resurrección, obtuvo salvación para los pecadores y la ofrece gratuitamente, y esta salvación es recibida por nosotros a través de la fe y el arrepentimiento. Podemos encontrar la fe en el versículo 2 de 1 Corintios 15, donde se dice: si retenéis la palabra
que os he predicado. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? No es solo un conocimiento intelectual de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué es la fe? Tampoco es solo un asentimiento externo a Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dicho de otra manera, no es que yo diga, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y usted diga, o diga amén. Eso no es fe necesariamente. La fe es la confianza personal y que permanece en el Cristo que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Una vez que he visto mi pecado y que he considerado la obra de Jesucristo, por fe confío en Él como mi único, es decir, no hay salvación fuera de Él, y como mi suficiente, es decir, que no necesito más, mi único y suficiente Salvador. Por fe invoco a Jesucristo con seguridad de que Él me salvará. Por fe voy a Jesucristo y le pido que haga tal como Él ha prometido, esperando con la seguridad de que Él cumplirá todas sus promesas. He aquí algunas de las promesas de Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Por la fe sé que en Jesucristo soy salvado, soy perdonado, soy declarado justo, estoy reconciliado, tengo vida eterna. Y aunque no se expresa explícitamente en el pasaje que estamos considerando en esta noche, según la palabra de Dios, por medio del arrepentimiento nosotros somos salvados, y el arrepentimiento siempre acompaña a la fe. Algunos autores hablan del arrepentimiento como la otra cara de la moneda de la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. Por el arrepentimiento confieso mis pecados a Dios para que Él los perdone en Jesucristo. Por el arrepentimiento tengo el propósito y me esfuerzo de que con la ayuda del Espíritu Santo apartarme de mi pecado y acercarme a Dios. A.W. Pink ilustró la fe y el arrepentimiento con las siguientes palabras: el arrepentimiento es la mano liberando esos sucios objetos a los cuales anteriormente se había aferrado con mucha tenacidad, mientras que la fe es la mano vacía y extendida a Dios para recibir su regalo de gracia. Ahora, tal vez al final de este sermón algún hermano o hermana se me acerque y me diga que fue un buen sermón para no cristianos. O tal vez ahora mismo muchos hermanos y hermanas están allí sentados diciéndose que este es un sermón para no cristianos. Lo que me lleva a una interesante pregunta: ¿es el evangelio solo para no cristianos? ¿Debemos dejar de predicar el evangelio a personas que ya han sido salvadas por Jesucristo? El pasaje bíblico que estamos considerando en esta noche responde negativamente a esta pregunta, porque es precisamente a cristianos que se les está predicando otra vez el evangelio. Y al dar un vistazo al Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo se presenta a cristianos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez el evangelio de Jesucristo. Así que, ¿es el evangelio de Jesucristo solamente para los no cristianos? La respuesta es no.
El Evangelio de Jesucristo es también para aquellos que ya han sido salvados. Como hemos visto, el Evangelio es la buena noticia de salvación para el pecador. Gracias a que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y aunque el cristiano ciertamente ha sido salvado, Dios no ha terminado su buena obra en él. El cristiano ha sido salvado de la culpa del pecado y del dominio del pecado, pero todavía está siendo salvado de la fuerza del pecado remanente que todavía está en él. Y será salvado algún día en la glorificación de la presencia del pecado de una manera total y definitiva. Ahora, mientras ese día no llegue, mientras nuestra glorificación todavía no ha llegado, habrá una lucha contra el pecado y muchas veces tropezaremos y pecaremos. Y es porque, aunque redimidos, todavía nosotros somos pecadores que pecan. Es por esta razón que nosotros debemos predicarnos el Evangelio de Jesucristo siempre. Predicar que Dios perdona todos nuestros pecados en Jesucristo, quien cargó y apaciguó la justa ira de Dios como nuestro sustituto. Debemos predicarnos una y otra vez que la gracia de Dios en Jesucristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos salva del pecado mismo. En nuestro pecado nosotros seremos tentados constantemente a olvidar el Evangelio de Jesucristo. Seremos tentados a que, habiendo comenzado por el Espíritu, terminemos por la carne. Seremos tentados a pensar que con nuestras obras podemos hacer a Dios deudor nuestro. Seremos tentados a pensar que con nuestras obras podemos comprar el favor de Dios. Pero debemos contraatacar predicando a nosotros mismos y a otros el Evangelio de Jesucristo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Predicar que fuimos redimidos y bendecidos por la obra de Jesucristo solamente. Predicar que ya que nuestra salvación está basada en la obra perfecta de Jesucristo, somos salvos por gracia y vivimos por esa misma gracia. Timothy Keller dice: la creencia en el Evangelio no es solo el camino para entrar en el reino de Dios, es el camino para hacer frente a todo obstáculo y crecer en todos los aspectos. El Evangelio no es el ABC, sino que es el A hasta la Z de la vida cristiana. El Evangelio de la justificación por la fe significa que mientras los cristianos son en ellos mismos todavía pecadores y pecan, sin embargo, en Cristo, a la vista de Dios, ellos son aceptados y justos. Así que podemos decir que somos más malos de lo que nos atrevemos a creer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que nos atrevemos a esperar al mismo tiempo. Termina la cita. Y C.J. Mahaney dice: en las Escrituras descubrimos una profunda urgencia por concentrar todo lo que somos y todo lo que hacemos en derredor del Evangelio de la cruz. Porque esta buena nueva no solo es lo primero en términos cronológicos en nuestra experiencia cristiana, sino que también permanece como prioridad de importancia esencial para crecer y sostener nuestro gozo y productividad. La actividad y el hábito diario más importante que podemos tener es recordarnos el Evangelio a nosotros mismos. Termina la cita. Esto nos lleva a dar respuesta a una interesante pregunta. ¿Qué tiene que ver el Evangelio en nuestra santificación? ¿Qué tiene que ver el Evangelio en
nuestra lucha contra el pecado. ¿Qué tiene que ver el Evangelio en nuestra conformación al carácter de Jesucristo? Y aquí está el pastor y autor Tim Chester para ayudarme a dar respuesta a esta pregunta. Escuchen lo que él dice. La clave para el cambio es retornar constantemente a la cruz. Una vida que cambia es una vida centrada en la cruz. En la cruz vemos nuestra fuente de santificación. Encontramos esperanza porque vemos el poder del pecado roto y la vieja naturaleza muerta. Nos vemos a nosotros mismos unidos a Cristo y comprados con su sangre. Vemos la gloriosa gracia de Dios en Jesucristo, muriendo por sus enemigos, el justo por los injustos. Vemos nuestra esperanza, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro gozo. En la cruz encontramos la gracia, el poder y el deleite en Dios que necesitamos para hacer frente al pecado. Si no venimos a la cruz una y otra vez, nos sentiremos distantes de Dios, desconectados de su poder e indiferentes a su gloria. Y esto es una receta para el pecado. Termina la cita. Lo que está diciendo Tim Chester aquí, en otras palabras, es que cuando nosotros nos predicamos el Evangelio y abrazamos este Evangelio de Jesucristo constantemente, esto es lo que sucede. Vivimos acorde a la verdad de que la gracia de Dios en Jesucristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para renunciar al pecado y para vivir para Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos una y otra vez y abrazamos esta verdad? Bueno, nos negamos a presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad y presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque aunque se susurre engañosamente a nuestra mente que estamos obligados a pecar, nosotros sabemos que en Jesucristo estamos muertos al pecado y ya el pecado no es nuestro Señor. Así que no es cierto, yo no estoy obligado a pecar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me predico este Evangelio de Jesucristo y abrazo esta verdad? Bueno, nos disponemos y nos esforzamos por glorificar a nuestro Señor, ya que la misma sangre que limpia todo nuestro pecado es la sangre que nos ha comprado para Dios. Una vez nosotros hemos visto la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo expresada en su obra a nuestro favor, nosotros le amamos y buscamos obedecer sus mandamientos. Nos negamos a los placeres temporales y engañosos del pecado porque encontramos un gozo para siempre y un gozo real en la comunión con Dios que hoy disfrutamos gracias a Jesucristo. Así que en resumen, ¿qué es el Evangelio? Ya terminando. Es la buena noticia de salvación para el pecador que se arrepiente y tiene fe. Esta salvación que es gracias a que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. Hacemos ahora algunas aplicaciones. En primer lugar, al no cristiano. Amigo que todavía no eres cristiano y estás aquí sentado, ya tú sabes qué es el Evangelio de Jesucristo y también sabes que esta salvación se recibe mediante la fe y el arrepentimiento. Es mi ruego en esta noche, no te vayas esta noche de aquí sin esa salvación. O no salgas por esa puerta sin que esas buenas noticias sean buenas noticias para ti. Arrepiéntete sinceramente de todos tus pecados.
Confía como único y suficiente Salvador en el Cristo que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Clama a Él por tu salvación allí donde estás y sin duda serás salvado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como dice la palabra de Dios. Cristiano, predica el Evangelio de Jesucristo a ti mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Persevera en Él, reténlo. Al pecar, predícate el Evangelio de Jesucristo una vez más. Al ser llamado a obedecer, predícate el Evangelio de Jesucristo una vez más. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos manda y a no hacer lo que Él nos prohíbe. Todo esto bajo la sombra de la cruz de Jesucristo. Número 3, tercera aplicación. No presupongas, cristiano, que otros saben qué es el Evangelio. No creas sin tener evidencias que otros, aquellos que están alrededor de ti, saben lo que es el Evangelio. Predica el Evangelio de Jesucristo a otros. Y en esa predicación del Evangelio de Jesucristo, no evites hablar del pecado. Es decir, habla del pecado y de sus consecuencias negativas, pero también habla de la salvación que hay en Jesucristo, quien no se quedó colgado en una cruz ni encerrado en una tumba, sino que resucitó y trajo salvación a pecadores que se arrepienten y creen. Así que predica este evangelio, un evangelio que es digno de ser predicado por ángeles. Dicho de otra manera, los ángeles podrían articular mejor que nosotros este evangelio, pero Dios nos ha dado el tremendo privilegio y responsabilidad de predicarlo a nosotros, aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo.